Mis hermanitos, muy buenos días. Buenos días, parceros, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos, es que les quiero mostrar aquí algo porque me encontré anoche con un camión negro que se parece mucho a la Pantera Negra, pero no es la Pantera Negra. Pero tiene el mismo nombre de la Pantera Negra. Vean, si lo ven, esperen que salga. Halo ahí. Es un Peterbilt igual que Don Cornelio, pero dice promesa. Es el camión nuevo, es un Peterbilt nuevo que se compró el patrón. El ex patrón, yo todavía le digo el patrón, pero es un buen amigo. ¿Cómo lo ven? Míralo, estrenando el hombre. Qué bueno, qué bueno. Es su cuarto camión. Me alegra mucho que le está yendo muy bien. Me alegra mucho que ha crecido su compañía. Él se lo merece, es una persona muy trabajadora, muy leal, muy honrado, muy buena persona. A mí me dio mucho gusto trabajar con él durante 2 años y tenemos una buena amistad. Y hay otro compa limpiando su camión. Felicidades a los que cuidan sus camiones. Entonces, aquí va don Alejandro Santana. Su traila también nueva. Bueno, esa traila creo que tiene como 6 meses, 8 meses que la agarró. Tiene 4 camiones, 3 trailers. Un camión lo está moviendo ya con la compañía donde yo trabajaba. La Pantera Negra todavía sigue allá en la compañía donde yo trabajaba. Y sus otros camiones los tiene con trailers. Alejandro lleva como 4 años en este asunto. Cuando yo empecé a trabajar en esto, que empecé a hacer videos al mismo tiempo, él era suscriptor del canal, ¿o es? Me imagino que todavía está suscrito. Sí, es suscriptor del canal. Entonces él empezó a ver los videos de todo el proceso desde que empecé mis primeros viajes con la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar. Y él estaba viendo los videos ahí y él tenía ya su primer camión. En ese tiempo él llevaba como 1 año con su licencia, había trabajado con otra compañía, había trabajado de driver para alguien más y se compró su primer camión, que ese era la Pantera Negra. Gracias, hermano. Entonces, cuando decidió comprarse su segundo camión, yo estaba, me escribió por email. Me dijo: oye John, soy suscriptor tuyo, me gustan tus videos, quiero hablar contigo, tengo una oferta para ti. Eso fue el día que yo no iba a seguir con la otra persona que estaba trabajando. Yo estaba bajando mis cosas del otro camión con el que ya no trabajé, con don Horacio, la persona que me dio la primera oportunidad. Y en ese momento me entró el correo electrónico de Alejandro. Todo sucede por algo. Y le dije: sí, claro, podemos hablar. Él vive también por ahí en el área. Nos pusimos una cita, quedamos de vernos. Y me dice: mira, este es mi primer camión y me acabo de comprar otro. Estoy buscándole un driver. Yo he visto tus videos, me gusta tus videos, cómo trabajas y esto y lo que comunicas, todo eso. Me gustaría que trabajaras conmigo. Le dije yo: pues probemos a ver, porque acabo de dejar el otro trabajo. Y ya, perfecto. Quedamos en eso. La semana siguiente nos vimos. Ya tenía el segundo camión, que era el amarillo. Muchos de ustedes lo conocen, por ahí en los videos he mostrado los 2 camiones. Y me dijo: mira, tengo la Pantera Negra de 2015. Dice: lo tengo hace como 1 año que lo estoy manejando. No tenía 1 año, tenía como 8 o 9 meses manejándolo. Y me acabo de comprar este otro que es 2016. Es 1 año más nuevo
Pero yo sé que la Pantera en ese momento no se llamaba la Pantera Negra. Yo sé que el negro, le decía, yo sé que el negro está funcionando bien, lo tengo al día, lo tengo bien cuidadito, lo tengo funcionando perfecto. ¿Cuál quieres agarrar? ¿El negro, que yo ya sé que anda bien, o el amarillo, que es más nuevo, pero no sé si le pueda salir algún detallito, alguna cosita, porque lo acabo de agarrar? Y yo no, yo vi la Pantera, yo vi el negro, y no, dame ese, me quedo con ese. Y empecé a trabajar con él. Ahí fueron mis primeros viajes a Texas, California, Texas, porque con la primera persona que yo trabajé solamente trabajaba dentro de California. Entonces Alejandro se quedó manejando el amarillo y yo quedé manejando el negro. Y así estuvimos durante ese par de años. Y el hombre estaba haciendo su negocio, yo trabajaba para él, muy a gusto, muy tranquilo. Siempre me dio muy buen soporte, siempre estuvo muy pendiente y siempre me decía, tú agarra las cargas que quieras, si la quieres bien, y si no, no. Y si me necesitas para algo, llámame. No eran los que estaban, ¿dónde estás? ¿Y a dónde vas? Si me necesitas, llámame, y si no, pues no te voy a estar dando lata. Yo era totalmente casi que autónomo en ese camión. Alguna vez incluso cuando nos encontrábamos y yo le decía, ven, tienes que mirar algo, me decía, ¿me puedo subir? Y yo, claro, es tu camión, hombre. Dice, no, pero es que pedirte permiso. Siempre he sido muy respetuoso, trabajé muy a gusto con él. Y el año pasado, a final del año pasado, que yo dejé, ya le dije, ok, ya no vamos a trabajar más. Mi compromiso con él fue, desde el comienzo le dije, yo voy a trabajar contigo, quiero trabajar contigo hasta que yo me pueda comprar mi camión. A mí nunca me ha gustado estar saltando de un trabajo al otro, al otro, al otro, aunque aquí te ofrecen 5 centavos más y aquí te ofrecen el tomate. No me gusta estar saltando, me gusta hacer un poquito de trayectoria. Entonces yo le había dicho a él, quiero trabajar contigo hasta que yo me pueda comprar mi propio camión. Ok, sale, en eso quedamos. Ya cuando me pude comprar el camión, bueno, cuando empecé con el proceso el año pasado, que yo dejé un par de meses sin hacer videos, porque estaba comprando lo de la casa y después lo del camión. Entonces fue cuando le dije que yo no iba a trabajar más con él. Me dice, ok, no pasa nada. Hicimos unos videos por ahí para conseguir driver. Y yo recuerdo que en ese momento me dice, tengo 2 candidatos de la gente que ha llamado, porque hay gente que, la gente ve los videos, que es una oferta de trabajo, y les digo, en la oferta de trabajo yo no puedo estar dando detalles, pero les digo, el que le interese, el que crea que califica o le interese la oferta, llama a este número o comunícate a este email para darte los detalles del pago, del trabajo, de todo. Y comienzan a preguntar en los comentarios, ¿y cuánto paga? ¿Y cuánto no sé qué? Ya está dicho ahí, hermano, el que le interese llame para darle detalles. Bueno, ese no es el tema. El caso es que cuando hicimos la oferta de trabajo para conseguirle chofer a la Pantera Negra, me dijo, tengo 2 candidatos muy buenos. No sé por cuál de los 2 decidirme. Y estamos hablando ahí, me dijo de uno, me dijo del otro, estamos hablando de eso. Y ok, pues ese día quedó así la conversación. Y el otro día dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar los 2 drivers. Y yo, ah, caramba, ¿y tú qué? ¿Te vas a poner de dispatcher? Dice, no, voy a comprar otro camión. Se lanzó con su tercer camión en el momento que yo dejé la Pantera Negra. Eso fue octubre del año pasado. Y ahorita hace como un mes se compró este 4º camión, que ahí hicimos otro video para conseguir driver. No, ya lleva un par de meses con este camión. Yo no lo había visto. Y ya se compró este. Entonces él lo que suele hacer es que cada vez que se compra un camión, primero lo maneja él, primero lo usa él para ver si el camión tiene alguna cosita por ahí, les hace muy buen servicio, les hace buen mantenimiento, los pone al día y ya le consigue driver a los otros. Así que esto es simplemente un ejemplo y es un espejo en el cual yo me veo mucho. Me gusta mucho cómo trabaja Alejandro, le he aprendido muchísimo. Es una persona muy seria, muy trabajadora y muy enfocado.
Y eso me da pie para hablarles de lo que les quería hablar. Hace días quería hablar de este tema, pero muchas veces no quieres herir sensibilidades. Póngale cuidado, mis hermanitos. Yo creo que hay que seguir un proceso lógico, hay que seguir un camino lógico en esta profesión. Yo creo que en todas, pero hay que seguir un proceso lógico. Y sobre todo, no se dejen meter cuentos chimbos en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? En este negocio tú vas a conocer mucho fantasma. Disculpen si alguien sale herido de corazón. Hay mucho fantasma, hay mucha gente que te dice que se gana lo que no se gana, hay mucha gente que te dice que tiene lo que no tiene, hay mucha gente que dice que hace lo que no hace, con el simple propósito de inflar el ego. Simplemente una cuestión de ego, una cuestión de presunción, una cuestión de no quiero ser muy crudo. Entonces muchas veces la gente entra en esto y se deja creer. Lo primero que te vas a encontrar cuando quieres entrar en este negocio es gente que te va a decir: eso no es para ti, tú no puedes. Y a lo mejor te lo dicen por desconocimiento. Entonces, perdón, ay, que se me seca la garganta. Cuando tu papá te dice: mijo, no te metas en eso, que eso no es para ti, a lo mejor te lo está diciendo porque quiere protegerte, porque quiere cuidarte, porque ve que no te conviene. A lo mejor no estoy diciendo que siempre te lo digan de mala intención. Tienes que ver de dónde viene ese consejo, de dónde viene esa opinión, de dónde viene esa sugerencia. No te metas en los camiones, que eso no es para ti. Te lo va a decir mucha gente que quiere protegerte, pero tienes que saber quién quiere protegerte y tienes que saber quién le está dando envidiecita de que tú le entres. O quién no quiere ver tu crecimiento, quién no quiere ver que avances. Tienes que identificar quién te lo dice. Y si es alguien que te dice no te conviene, tú le dices: sí, mira, es un buen negocio por esto y por esto y por esto, y lo dialogas. Pero si sabes que viene de alguien que a lo mejor lo que quiere es que no avances en la vida, déjalo pasar, déjalo que se vaya, eso no conviene. Ese es lo primero que te puedes encontrar. Lo segundo que te puedes encontrar una vez estás aquí es que siempre van a haber los que sienten que están por encima de ti. Si ven que acabas de empezar con la licencia, yo ya llevo tantos años con la licencia. Si ves que estás de driver para una compañía, yo ya tengo mi propio camión. Si ves que tienes tu propio camión, yo ya tengo 3 camiones. Si ves que siempre va a haber gente, si ves que te ganas 5,000 en un viaje, yo me gano 6,000. Si ves que te compras el iPhone 13, yo ya tengo el 15. Siempre va a haber gente que piensa o sueña o delira que está por encima de otros. Siempre. Y desafortunadamente aquí lo vas a ver mucho. Vas a ver mucha gente que descalifica tu trabajo porque según ellos ya ellos están por encima o ya te superaron. También tienes que tener mucho cuidado a quién le escuchas consejos. Yo creo que el lugar donde estés, el punto donde estás, es el mejor punto donde puedes estar. Esta carrera tiene una secuencia lógica. Yo creo que lo correcto es que saques tu licencia, que manejes para una compañía o para un independiente, compañía grande, pequeña, lo que sea, que manejes para alguien más primero, luego que te compres tu camioncito y empieces a trabajarle a una compañía, o a lo mejor puedes comprarte también tu tráiler de una vez, o a lo mejor compras el camión, haces una base y después te metes con el tráiler. Tienes un broker, después te manejas tú solo. Tu historia en los camiones solamente la escribes tú, compañero. Tu historia en los camiones solamente la puedes escribir tú, no las opiniones de los
58,000 camioneros que son más increíbles que tú. No te dejes meter cuentos, hay mucho cuento, hay mucho, siempre va a haber alguien, siempre te lo vas a encontrar. No, pues yo hago más, y yo gano más, y yo tengo más, y yo soy más chingón, y yo sí sé hacer esto, y yo hago aquello, y todo aquello. En el punto que estés en tu historia, ese es el mejor punto. No te estoy diciendo que te conformes con lo que has hecho. Hay que estar siempre incómodo, siempre tienes que tener planes, metas, proyección. Quiero hacer esto y ahorita y el siguiente paso, y vamos por otra cosa, y vamos por lo siguiente. Pero nunca pensar que estás debajo de alguien porque ese alguien te cuenta 50,000 maravillas. Hace como un mes, no, 3 semanas, me encontré un sujeto por ahí dándome lecciones de vida. No saben lo aburrida que es una conversación de alguien que se pone a darte consejos sin tú habérselos pedido. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y yo he hecho esto, yo he hecho esto, no sé qué estás haciendo ahí, deberías de mejorar, deberías de ser. Escuchar a esa gente es muy aburridor, es muy... No me gustó, me tocó cortarle la comunicación. Hasta luego, amigo, gracias, tal. No te dan ganas ni de hacerle una foto o compartirlo en un video porque no tienen conversación, sino es como el ego de pensar de que se convierten en maestros de vida, en senseis, sin habérselo pedido. Entonces es muy incómodo. Brother, no te dejes llevar por esas apariencias. El punto en el que estás, qué bonito amanecer, el punto en el que estás es el mejor punto en el que puedas estar. Pero siempre ten proyecciones, metas, para adelante, siguiente. ¿Qué viene? ¿Qué quiero hacer ahorita? O ponte a ahorrar, ponte a hacer una meta, pero bien escrita, con el tiempo, con lo que quieres lograr, con la proyección. Si necesitas tener $50,000 a final de año ahorrados, pues sabes que tienes que ahorrar 5,000 al mes, más o menos, 4,000 y tantos. Es simplemente una opinión. Dices, quiero tener a final de año $20,000, pues todos los meses tienes que guardar 2,000, porque quiero dar el down payment de un camión, o me quiero meter con una traila, o quiero, no sé, lo que quieras hacer, mejorar tu casa, pagar tu carro, lo que sea. Necesito $20,000 a final de año. Ponle meta, ponle fecha, ponle algo lógico. Si no ahorraste 2,000 el primer mes, el segundo mes se te va a hacer más difícil, y si no lo hiciste el segundo mes, el tercero fue más difícil. Disciplina, 2,000 todos los meses, a final de año tienes $24,000. Al año siguiente, mejor dicho, en un año. Es esas metas claras, pero no dejarte llenar la cabeza de que, o amargarte o complicarte, porque si hay gente que, no, es que no sé quién ya tiene camión y yo todavía no. Brother, eso es él, esa persona. Es que tal persona ya tiene tráiler y yo no. Es esa persona. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos diferentes metas, diferentes proyecciones, diferentes necesidades, diferentes gustos. Hay gente que prioriza el trabajo, hay gente que prioriza la familia, hay gente que quiere estar en la carretera 3 meses, hay gente que quiere estar local. Todo es respetable, cada uno decide lo que quiere hacer. Uno no tiene por qué estarse metiendo en la vida de los demás. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer... ¿Quién pitos eres tú para decirle a los demás lo que tiene o no tiene que hacer? Sigan la secuencia lógica, marquen su historia ustedes, solitos, tranquilos. Llamen chispeita muy temprano y ya me estoy calentando aquí. Ya te digo a Alejandro que deje ver el camión. Santana, ponte a la izquierda que quieren ver tu camión aquí, los videos. Ponte en tu carril izquierdo para yo pasar, porque tengo las cámaras por este lado, pero todavía no. Yo te digo, aquí después del Nissan, te cambia el carril izquierdo para yo pasarme por este carril y mostrar ahí tu camión, que lo conozcan, que lo identifiquen, que lo lavaste. Aprovecha que lo lavaste. Diciendo que él es
Estaba diciendo que es el papá de la Pantera Negra y dije, no, pero es el hijo de la Pantera Negra, porque este es más nuevo. Ya llegó después a la compañía. Ahí cámbiate después de la Nissan. ¿Ya le pusiste nombre o no? ¿No? Ok, déjame nomás te adelanto para que... Ya, déjame nomás te paso ahí por un ladito para que la gente vea tu camión y tu trailer. Esta es la más nueva, esta trailer es la más nueva de ¿cuánto tienes con esta? 6 meses, ¿verdad? Ok. Ok, pues aquí les voy a mostrar el camión de el hijo de la Pantera Negra. El negrito, este es el negrito. Está bien bonito, Alejandro, felicidades. Felicidades. Ahí ya saben, el 828, ahí ya saben. Si no encuentran camiones ni trailers es porque Alejandro las está comprando todas. Ok, ok, dale otra vez, ponte adelante que ahorita que no viene nadie ahí. Ok. ¿Vas a 6.8? Ah, ok, está bueno. Ahí no vas a poner diésel ahí en Tucson o qué? Yo te marco antecito cuando pasas ahí debajo del puente adelantito en la Rita Road. Bueno, cuando pasas ahí debajo del puente, el desvío para Nogales, como a 5 o 6 millas abajo. Ahí te timbro. Ya estuvo, ok, gracias. Y eso, mis hermanitos, ese es el camión. Está bonito, su trailita, está trabajando bien, está trabajando a gusto, está trabajando, él mismo se despacha sus 3 camiones y el otro lo tiene todavía ya trabajando con la otra compañía. Y pues bueno, Alejandro es una persona en la cual yo me reflejo mucho, me gusta mucho su manera de trabajar, de tratar a la gente, ser correcto en sus asuntos, ser correcto en todo lo que hace. Así que si un día siempre me preguntan cuál es mi proyección, esa es la proyección, tener una compañía no grande, una compañía que Prezi Transportation crezca, que tenga sus 4, 5, 6 camioncitos, cada uno con su chofer, que la gente que trabaje con uno esté contenta, esté a gusto, esté bien, es proteger a la gente que trabaja con uno. Eso es importante, hacer equipo con la gente, no pensar en la gente como empleados, sino como en equipo, como en compañeros de equipo, y así crece uno, crecemos todos. Entonces vamos a ver, mis hermanitos, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero es una muy buena forma de proyectarse. Tranquilos que están en el mejor momento para lo que están haciendo, métanse eso en la cabeza. No se reflejen en el siguiente o en el otro, en el que pasó o en el que les dijo, en tal. Refléjense en sus propias metas, en sus convicciones, en sus necesidades, en sus gustos. Y tiren para adelante, siempre teniendo metas, pero sin volverte loco por lo que otros te cuentean por ahí. Hay mucho cuento aquí, hay mucho ego, hay mucha... En fin. Espero que ustedes me hayan entendido. No estoy molesto, siempre he sido muy apasionado cuando defiendo algo. Cuando tengo una opinión clara, cuando ya me meto en algo y ya sé cómo funciona, soy apasionado en defender mis puntos de vista, pero no es que me enfade ni me moleste ni nada de eso, sino que yo creo que las cosas hay que defenderlas con pasión, con garra. Ahí está llamando a mi esposa. Mis hermanos, que tengan muy buen día, que me les vaya muy bien. Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos a la siguiente. Bye bye.